En el mundo de las relaciones humanas hay una fuerza, una mucho más sutil y por tanto más poderosa que la simple coacción. Es una forma de poder que no se impone, sino que se desliza en la mente del otro. Hoy nos adentramos en El arte de la seducción de Robert Greene, un libro que arranca el velo del romance para mostrarnos la fría y calculada maquinaria de la influencia psicológica. Ninon de L'Enclos, bueno, ella sabía de lo que hablaba. Y esta frase lo resume todo. Greene nos lo advierte desde el principio. Esto que tenemos entre manos no es un manual para encontrar el amor, para nada. Es un estudio del poder. Una habilidad que, como bien dice la cita, exige una destreza estratégica y una finura psicológica muy superiores a las de un general en el campo de batalla. Así es, guerra psicológica. La seducción, tal y como la plantea Greene, va mucho más allá del simple cortejo. Es una campaña militar, pero una que se libra en la mente y en las emociones. Aquí el objetivo no es la conquista física, sino la capitulación total de la voluntad del otro. Se trata de identificar sus anhelos más profundos, sus debilidades, y convertirlos en armas a nuestro favor. Y que nadie se engañe, este arte no es algo nuevo. Nació y se perfeccionó en las cortes europeas, esos lugares donde la fuerza bruta era impensable y el poder se ganaba con encanto, con juegos psicológicos. Pero lo realmente interesante es ver cómo esta habilidad se transformó. Figuras como Napoleón la adaptaron para seducir no a una persona, sino a las masas. Usaron el espectáculo, el teatro, la oratoria, para crear eso que hoy llamamos carisma. La seducción pasó a ser la esencia del poder a gran escala. Pensemos en cualquier jerarquía social. Da igual si es la corte de un rey o una oficina moderna. La influencia es la verdadera moneda de cambio. Cuando no puedes usar la fuerza, tienes que persuadir. Y es ahí donde la seducción se convierte en la herramienta clave para navegar esas estructuras, para ganarte a los de arriba y para neutralizar a tus rivales sin necesidad de un conflicto abierto. Para dominar este arte, Greene nos propone una idea fascinante. La seducción no es una habilidad única e innata, es un conjunto de roles, de máscaras que uno puede adoptar. Son 9 arquetipos en total, y cada uno tiene una estrategia psicológica muy específica. En esta primera parte vamos a analizar 3 de los más fundamentales. Vamos a ver las primeras máscaras del poder. El primer arquetipo, la sirena. Igual que las criaturas mitológicas que atraían a los marineros a su perdición, la sirena opera creando una fantasía irresistible. Su poder no está en la conversación, para nada. Reside en una presencia casi sobrenatural que explota uno de los anhelos humanos más básicos: escapar de la rutina, de lo mundano. Lo que promete es un mundo de placer absoluto, un oasis en el desierto del día a día. La psicología de la sirena es puro artificio, una construcción meticulosa. Pensemos en Marilyn Monroe. Ella no nació siendo un ícono, se fabricó a sí misma. Pasaba horas y horas frente al espejo, pero no por vanidad, sino como un general que estudia un mapa de batalla. Su voz, esa mezcla calculada de susurro infantil y jadeo sugerente, era un invento. Cada aspecto, desde su forma de caminar hasta su mirada, era puro teatro. Una performance constante diseñada para proyectar un aura de fantasía inalcanzable y de deseo perpetuo. Y esto nos lleva a uno de los ejemplos más potentes de la historia, Cleopatra. No sedujo a Julio César simplemente con su belleza. Lo que hizo fue deslumbrarlo con una puesta en escena magistral. Al llegar envuelta en una alfombra, no se presentó como una reina, sino como la encarnación de la mismísima diosa Isis. Lo rodeó del lujo y el misterio de su corte, ofreciéndole no solo placer carnal, sino una fantasía de poder divino, un escape de la cruda realidad de la política romana. Le vendió la idea de ser un dios entre mortales. Pasemos ahora a una figura completamente opuesta: el libertino. Si la sirena ofrece una fantasía de placer etéreo, el libertino ofrece una fantasía de transgresión carnal. Su poder emana de su absoluto y descarado desprecio por las convenciones sociales. Es peligroso, es amoral, y, justo por eso, resulta irresistible para quienes se sienten asfixiados por las cadenas de la virtud y el decoro. La clave del libertino es su audacia sin límites. Lord Byron no es que ignorara las normas sociales, es que se deleitaba en pisotearlas públicamente. Su famosa crueldad y sus escándalos, como su relación con su propia hermanastra, no le restaban atractivo. Al contrario, lo amplificaban. Atraía a las mujeres precisamente porque les ofrecía una liberación de su rol impuesto como guardianas de la moral. Les permitía explorar, a través de él, un lado oscuro y reprimido que la sociedad les obligaba a negar. Y esta dinámica, por supuesto, se repite en tiempos más modernos. Un joven y tímido Elvis Presley, al descubrir el poder embriagador que le daba la fama, se transformó en un libertino. Su predilección por mujeres comprometidas y su indiferencia ante los novios o maridos furiosos no eran un defecto, eran la pura esencia de su atractivo. Era una demostración de una falta de miedo casi sobrehumana
que lo elevaba por encima del hombre común y corriente. El peligro no era un obstáculo, era el excitante combustible de su seducción. Y llegamos al tercer arquetipo que analizamos hoy, el encantador. A diferencia de la teatralidad distante de la sirena o la audacia del libertino, el poder del encantador es mucho más sutil, es interno, es psicológico. Su arma principal no es la promesa de placer o de peligro, sino la droga más adictiva de todas, la atención absoluta y enfocada en su objetivo. El método del encantador es un proceso de infiltración psicológica de manual. Primero, observa a su objetivo para comprender sus inseguridades y sus ideales más profundos. Después, actúa como un espejo, reflejando no lo que la persona es, sino lo que anhela desesperadamente ser. Benjamin Disraeli utilizó esta técnica a la perfección con la reina Victoria. Ella estaba aislada, la trataban como una institución, pero anhelaba que la vieran como una mujer. Y Disraeli, en lugar de tratarla como a una monarca, se dirigió a ella como la más bondadosa de las señoras, elogiando su carácter, su feminidad, y así creó una dependencia emocional tan profunda que se volvió indispensable para ella. Bueno, ya hemos visto estos tres arquetipos tan distintos: la fantasía visual, la transgresión peligrosa y la manipulación psicológica. Esto nos lleva, inevitablemente, a una pregunta. En nuestro mundo actual, ¿cuál de ellos sigue siendo el más potente? En una era de gratificación instantánea, de vidas perfectamente curadas en redes sociales, el campo de batalla ha cambiado. La pregunta es, ¿qué arma es más letal hoy? ¿La fantasía visual de la sirena, que parece hecha a medida para plataformas como Instagram? ¿O la validación íntima del encantador, que explota la soledad de nuestro mundo hiperconectado? Por un lado, la sirena parece diseñada para la era de Instagram. Su poder reside en la imagen, en crear una fantasía visual que genera una fascinación inmediata. Pero por otro lado, el encantador podría ser aún más peligroso. En un mundo donde la gente se siente cada vez más aislada y anhela validación, el arma del encantador, esa atención enfocada, esa intimidad, explota una necesidad psicológica fundamental y crea una dependencia mucho más profunda, mucho más difícil de romper. Y esto nos lleva a un cambio de perspectiva que es crucial. Hasta ahora hemos hablado del seductor, pero la seducción es un baile de dos. Es imposible seducir a alguien que está completamente satisfecho. La seducción solo funciona porque existe una vulnerabilidad previa, una puerta de entrada a la mente del objetivo. Greene llama a esta vulnerabilidad la carencia. Es la sensación de que algo fundamental falta en la vida de una persona. Y no es un deseo superficial, es un vacío existencial. Quizás sea la aventura que nunca se tuvo, la atención que no se recibe, el ideal romántico que la realidad ha aplastado, un deseo reprimido de rebelión. El seductor no crea este vacío, simplemente lo detecta y se presenta como la única persona en el universo capaz de llenarlo. El libro perfila 18 tipos de víctimas, cada una definida por su carencia específica. Por ejemplo, la reina del drama no busca paz, busca intensidad. El trato rudo de un libertino la hace sentir viva. El salvador no quiere una pareja, quiere un proyecto. Necesita rescatar a alguien para sentirse valioso. El idealista busca un romance de otra época y caerá rendido ante quien personifique esos valores. Entender el tipo de víctima permite al seductor adaptar su máscara y ofrecer con precisión quirúrgica la fantasía que la otra persona anhela inconscientemente. El proceso, por lo tanto, es una estrategia en 3 actos. Primero, una observación fría, desapegada, para diagnosticar esa carencia fundamental. Segundo, la transformación del seductor en el remedio, en la personificación del ideal perdido de la víctima. Y tercero, y este es el movimiento más crucial, la creación de una dependencia total. El seductor se convierte en la única fuente que satisface esa necesidad, haciendo que la víctima sea psicológicamente incapaz de abandonarle, como un adicto a su droga. Hemos analizado las máscaras del poder y las vulnerabilidades que explotan. Hemos sentado las bases teóricas de esta guerra psicológica. Ahora que conocemos a los jugadores y sus objetivos, estamos listos para que el juego comience de verdad. Este ha sido, pues, el fundamento teórico del juego. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Los esperamos en la segunda parte para descubrir las maniobras tácticas. Hay que entender algo. El poder no se obtiene por la fuerza bruta, sino seduciendo. Seduciendo a superiores, a rivales, con juegos psicológicos, con palabras amables y con una coquetería muy bien calculada. Es todo un arte que, una vez dominado, puede cautivar a las masas y acumular un poder inmenso sin necesidad de violencia. Hoy nos sumergimos en la segunda parte de nuestro análisis de El arte de la seducción de Robert Greene. Bueno, continuando con nuestro análisis de la obra de Robert Greene, nos vamos a adentrar en el mismísimo núcleo de su tesis, el proceso. Porque, a ver, para Greene, la seducción no es algo espontáneo, no es algo que simplemente pasa. Es más bien una campaña, orquestada al milímetro,
Pensad en ello como un hechizo, que se va tejiendo paso a paso, una secuencia de maniobras diseñadas para, primero, ocupar la mente y al final rendir la voluntad. Y para desgranarlo, vamos a seguir este camino. Primero, veremos las 4 fases fundamentales del proceso, desde esa chispa inicial hasta la entrega final. Después, le daremos la vuelta a la tortilla para explorar la figura del antiseductor, el arquetipo del fracaso. Y para terminar, hablaremos de la mayor amenaza para cualquier encanto, la rutina. Va a ser, ya os digo, todo un viaje a las profundidades de la psicología humana. Aquí lo tenéis. Este es básicamente el mapa del proceso. 4 etapas que van construyendo un impulso que, poco a poco, se vuelve irresistible. ¿Veis la lógica? Todo empieza con algo tan sutil como ocupar un pequeño espacio en la mente de alguien. De ahí se pasa a sacarle de su realidad, a tejer una fantasía a su alrededor. Después se sube la apuesta, se le empuja al precipicio emocional y, finalmente, ¡zas!, el golpe de gracia. Asegurar la rendición y, ojo, que esto es crucial, mantener el hechizo. Vamos allá. Fase 1. Incitar el interés. A ver, lo primero no es atacar de frente, para nada. Es más bien observar. El objetivo aquí es simple: convertirte en un objeto de intriga. No se busca la admiración inmediata, sino la curiosidad. La clave es que en la cabeza del objetivo empiece a rondar una pregunta, una muy simple pero muy poderosa. Pero, ¿quién es esta persona? Y una de las tácticas clave para esto es la del espejo. Pero ojo, no se trata de reflejar lo que la persona es en su día a día, no. Se trata de reflejar lo que anhela ser. El caso del escritor Chateaubriand es perfecto. El hombre no era especialmente agraciado, pero era un seductor increíble. ¿Por qué? Porque en las mujeres no reflejaba su presente, sino esa fantasía de romance juvenil que la sociedad les había obligado a reprimir. Al hacer eso, ¿en qué te conviertes? Pues te conviertes literalmente en la encarnación de sus sueños perdidos. El misterio es fundamental. Mirad la historia del duque de Richelieu con Mademoiselle de Valois. Él la perseguía, sí, pero no como imagináis. Aparecía ante ella con disfraces, un día era un campesino, al otro un mendigo. ¿Qué conseguía con esto? Pues romper por completo la monotonía de una vida supervigilada. Esos encuentros, fugaces, inexplicables, lo convirtieron en un enigma. Él no se presentó, no dijo, hola, soy el duque. No, se convirtió en una obsesión que ella tenía que resolver. La seducción en realidad ya había empezado en su mente, mucho antes de que hubiera un contacto real. Vale, ya tenemos su interés. ¿Y ahora qué? Pasamos a la fase 2, crear placer y confusión. Aquí la cosa va de sacar a la persona de su rutina, de la banalidad del día a día. El juego consiste en crear momentos de placer tan intensos, tan espectaculares, que su realidad de siempre empieza a parecer gris, aburrida en comparación. Y para hablar de espectáculo tenemos que hablar de Cleopatra y Marco Antonio. Cuando ella fue a conocerlo, no llegó en plan, hola, soy la reina. ¡Qué va! Apareció en una barcaza de oro, vestida de Venus, rodeada de ninfas y cupidos, y encima un perfume increíble inundaba todo el puerto. Fue una auténtica sobrecarga para los sentidos, una fantasía hecha realidad que dejó a Marco Antonio, el general más poderoso del mundo, pues lo dejó totalmente hipnotizado, literalmente solo sentado en la plaza del mercado. ¿Qué le ofreció ella? No le ofreció la realidad, le ofreció un sueño. Y esto no funciona solo a nivel individual. A escala masiva tenemos el caso de Eva Perón. Ella sedujo a una nación entera. ¿Cómo? Poetizando su propia presencia. Su pasado, borrado. Lo reemplazó por un mito, construido con un cuidado exquisito. Su lenguaje era puro teatro, su imagen estaba por todas partes, pero ella, la persona real, era inaccesible. Así se convirtió en una especie de lienzo en blanco donde los argentinos podían proyectar todas sus esperanzas. Llenó un vacío emocional gigantesco en la psique del país y pasó de ser una mujer a ser un símbolo. Evita. Y ahora entramos en la fase 3, la más peligrosa y probablemente la más potente de todas, profundizar el hechizo. Aquí el juego cambia, se vuelve psicológicamente intenso. El objetivo ya no es solo gustar o agradar, ahora se trata de crear una auténtica adicción emocional. Una montaña rusa de placer y dolor diseñada para que la otra persona sea simplemente incapaz de irse. Esta táctica es dual, tiene 2 caras. La primera es infligir placer, pero no un placer físico, sino espiritual, profundo. El escritor de H. Lawrence, por ejemplo, era un maestro en esto. Era capaz de crear una conexión superintensa con sus amistades, compartía confidencias, validaba sus pensamientos más íntimos, que creaba una sensación de que les entendía por completo. Un vínculo que parecía único, irreemplazable. Y justo ahí, cuando el vínculo es más fuerte, de repente llegaba el dolor. La otra cara de la moneda. Una vez que Lawrence conocía las vulnerabilidades de la otra persona, las usaba.
¡Pum! Lanzaba una crítica personal cruel y, lo que es peor, casi siempre certera. Esto, claro, crea una confusión y una ansiedad tremendas. La víctima se queda sin seguridad y se vuelve dependiente de Lawrence para que le devuelva esa validación que le acaba de quitar. Este ciclo de placer y dolor, que en psicología se llama refuerzo intermitente, crea una de las ataduras emocionales más fuertes que existen. Si buscamos un ejemplo perfecto de esta dinámica de frío y calor, tenemos que mirar a Napoleón y Josefina. Él, el general más temido de Europa, le escribía cartas que eran casi súplicas. Y ella respondía con una indiferencia perfectamente calculada. Su ausencia lo volvía completamente loco, su presencia lo derretía. Esta montaña rusa, esta alternancia entre la esperanza y la ansiedad, lo ató a ella de una forma que, ninguna entrega total por parte de ella habría conseguido. Su frialdad fue lo que avivó el fuego de él hasta convertirlo en una obsesión. Esto nos demuestra algo muy potente. En la seducción, la incertidumbre puede ser un arma mucho más poderosa que la devoción constante. Y con esto, llegamos al acto final. La fase 4. Precipitar la entrega. Toda la tensión, toda la fantasía, toda la dependencia emocional que se ha ido construyendo, ahora tiene que canalizarse en un único movimiento. Audaz, decisivo. Es el momento de la verdad, el momento de forzar la rendición. A veces, lo que precipita todo es un acto audaz y en apariencia desinteresado. Hay una historia sobre la cortesana Dewa y su pretendiente Nisan. Un día, paseando, ella comentó de pasada que le encantaría ver ciervos descansando entre tréboles. ¿Y qué hizo Nisan? No dijo ni una palabra, pero esa misma noche transformó el jardín de ella en esa escena exacta. Este acto, tan teatral, tan desinteresado en apariencia, demostró una devoción tan brutal que ella simplemente no pudo resistirse. Él no le pidió nada. Solo cumplió su sueño, y al hacerlo, consiguió que la rendición de ella pareciera un regalo que ella le hacía a él. Bien, hemos visto el proceso, pero para entender de verdad la luz hay que entender la oscuridad. Para dominar este arte es absolutamente crucial entender a su opuesto, el antiseductor. Son esas personas que, por su propia naturaleza, destruyen cualquier posibilidad de encanto o misterio, los que lo hacen todo mal. Green nos da varios arquetipos que son un auténtico estudio del fracaso. Por ejemplo, está el sofocador, el que se enamora demasiado rápido y asusta, porque lo que muestra no es interés, sino una necesidad enorme. Luego está el torpe, el que no tiene gracia social y malinterpreta todas las señales, porque vive en un mundo literal. El moralista, que es súper rígido y juzga todo, incapaz de entrar en el juego. El fanfarrón, que no para de hablar de sí mismo para tapar su inseguridad. Y el tacaño, cuya tacañería con el dinero en realidad refleja una tacañería de espíritu. Si os fijáis, aunque son distintos, todos cometen el mismo error de base. Están centrados en sí mismos, son incapaces de poner la atención en la otra persona. Vamos a ver un caso práctico de esto. La historia del joven Mailcourt. Él está enamorado de una mujer mayor con mucha más experiencia, Madame de Lursay. Una noche, ella lo monta todo para que se queden solos, y todo en ella, su lenguaje corporal, sus miradas, grita que quiere que él dé un paso. Pero sus palabras son otra cosa, son ambiguas, irónicas, una prueba de manual. Y aquí está la tragedia del antiseductor. Mailcourt, en vez de leer todo lo que no se dice, se agarra a las palabras. Le paraliza el miedo al rechazo, se pone a pensar demasiado, duda, y cuando ella le dice irónicamente que se tiene que ir, él se lo toma literal, se disculpa por su atrevimiento y se va. ¡Boom! En ese segundo acaba de destruir toda la tensión, todo el encanto que ella había creado. Esa mirada de frío asombro que ella le echa es la de alguien que acaba de ver cómo un momento perfecto se ha ido al traste por pura torpeza y timidez. Vale, pero ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre cuando ya ha habido una rendición? Pues que aparece la mayor amenaza de todas. Y no es un rival, es algo mucho más sutil, más insidioso, la familiaridad, la rutina. Ese es el veneno que mata lentamente la fantasía que lo empezó todo. Todo el proceso de seducción es un pico de emoción, ¿verdad? Una cima. Pero claro, una vez que llegas arriba, la tendencia natural es bajar, es caer en la rutina. La previsibilidad se come al misterio. La familiaridad mata la idealización. Por eso, según Green, para mantener vivo el encanto, la seducción nunca puede acabar. Hay que reintroducir de vez en cuando la ausencia, un poco de conflicto calculado, el misterio, para forzar lo que él llama una segunda seducción. Todo para evitar que la cosa se convierta en una realidad cómoda, sí, pero aburrida. En resumen, el juego debe continuar. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón.
¿no? ¿Es la seducción un arte oscuro de manipulación o es simplemente una parte inevitable de la naturaleza humana? Porque, a ver, las tácticas que hemos visto son sin duda manipuladoras, son juegos de poder psicológico, pero ¿son algo raro, una aberración, o son simplemente la descripción de dinámicas que están operando todo el tiempo bajo la superficie de cómo nos relacionamos? La obra de Green, te guste o no, te obliga a mirar de frente ese lado oscuro y estratégico de las relaciones humanas. Este audio se ha generado con fines de entretenimiento y se aconseja actuar siempre con ética y respeto.